Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos retomando, ¿verdad? Estos videos y pues nuevamente poniendo las explicaciones de la inconstancia, ¿verdad? Sí, la falta de constancia en mandar los devocionales. Unos han sido por salud, otros por actividad, otros por cuestiones personales que no se me ha podido eh, ser posible, ¿verdad? Mandar los videos. Y también hay un factor que he descubierto, hermanos, que es pues la cuestión del internet, ¿no? El internet tarda siempre de 1 a 2 o 3 horas en subir aquí en la región. Pero bueno, hermanos, no dejando, ¿verdad? Este ministerio acerca de aprovechar, ¿verdad? Porque también vemos una realidad hoy en día en las aplicaciones, cualquiera que sea, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, eh, la realidad de que hay que ser proveedores de materiales o crear material para predicar el evangelio. Es interesante y es muy necesario. Hay muchas personas que lo están haciendo, gracias a Dios por ello. Y yo soy uno más de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque para eso son las redes sociales, para comunicar cosas. Si vas a tener algo que dar a conocer, compartir, exprésalo. Pero no estás siempre ahí perdiendo el tiempo, hermanos. Así que mejor vamos a sumarnos a los productores o a las personas que crean material o contenido para poder, ¿verdad? Aportar a esta dinámica, pero sobre todo la importancia de que tenemos como cristianos poder predicar la palabra de Dios. Así que hermanos, podemos iniciar en este momento, son la 1 de la tarde, ¿verdad? Estamos a 1 de marzo. Y hermanos, pues aquí disculpando y retomando la actividad nuevamente, este ministerio que se llama Gracia y Verdad por medio de Jesucristo. Así que hermanos, continuamos con el tema de hoy que se llama la unidad de los primeros cristianos. ¿Y por qué digo la unidad de los primeros cristianos? En primer lugar, hermanos, porque eh, están dos perspectivas o dos posturas, o mejor dicho, tres posturas, ¿no? Tres posturas eh, en cuanto a la observancia de ese texto. ¿Por qué? Está la postura de los cristianos que queremos que se viva así, ¿no? La verdad de que se puede vivir una unidad, a lo mejor no en las mismas características, pero sí en la misma intensidad, ¿verdad? Aquellos cristianos que tenemos esa fe de poder volver a vivir la situación. Pero está la otra, hermanos, que está la situación del cristiano que dice, bueno, es que esa era en esa época. Y nosotros somos pecadores y no, es imposible y es difícil. Bueno, ponen, es el otro lado, ¿verdad? Las excusas. Y está la tercera, ¿verdad? Está el de la fe, del querer que se haga, ¿no? Y está la otra es el de las excusas. Y el otro es el de la autojustificación. No, pues es que todos hablan de Pedro cuando fue lleno, pero pocos hablan, ¿verdad? Cuando Pedro judaizó, ¿no? Porque lo que pasó después, antes de la llenura del Espíritu Santo, Pedro se equivocó al momento de negar a Cristo, o tuvo temor por las olas del mar y se hundió, ¿no? Lo más reverente, o fue llamado por el Señor Satanás, ¿no? Porque no quería que Jesucristo fuera entregado. Eh, Eso fue antes, pero también pasó una cosa después de haber sido lleno del Señor y de haber predicado y de haber ministrado verdad en Jerusalén a los creyentes, a la iglesia que Cristo, verdad, por la cual había venido a predicar y a entregar su vida. ¿Y cuál fue la acción que judaizó? Entonces llega el que se autojustifica o el de el que encuentra una justificación de decir, bueno, ¿por qué hablamos o por qué no observamos bien el cuadro completo de un Pedro lleno del Espíritu Santo y un Pedro que judaizaba y que engañaba y mentía, ¿no? Pero también yo hago esta pregunta cuando me ponen esta postura o este argumento, yo les digo, bueno, sí, hablas de Pedro, pero ¿qué me dices de Juan? ¿No? Que Juan fue de menos a más y después no tuvo tan grandes fallas o tan grandes tropiezos como Pedro. ¿O qué me dices de Pablo también, que fue creciendo y que solamente él tenía el aguijón de la carne, pero no era un aguijón no era con relacionado a algún pecado de la cual él nos invitaba a ser libres? Su pecado era una soberbia espiritual, era algo que solamente se vive en ese estado y por eso Dios permitía para que él no pecara, ¿verdad? De sentirse en una manera superior a todos sus hermanos.
Pablo lo dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y Dios lo permitía, ¿verdad? Como mensajero del enemigo, pero el Señor le decía, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es para perdonar nuestros pecados y para llevarnos en comunión con Cristo y en comunión a Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, no solamente está Pedro, hermanos, sino que también está Pablo y Juan. Así que, dicho esto, hermanos, la segunda postura de las excusas pues no es válida, es de gente carnal, ¿no? De gente que sigue luchando. Y la tercera postura de la justificación, pues cuando tú miras a los otros ejemplos, pues pierde totalmente la fuerza. Entonces, y también nos encontramos, ¿verdad?, con la dificultad de que aunque haya mucha, y ahí donde yo puedo contarme, ¿verdad?, aunque haya mucha ganas de querer que se viva esa verdad hoy en día, tenemos que entender esa parte, hermanos, de que hay una complejidad, hay algo que está impidiendo, ¿verdad?, que no se viva en cierta manera. Por eso es que el tema de hoy, hermanos, se llama la unidad de los primeros cristianos, porque difícilmente o muy pocas veces se ha vuelto a reproducir ese escenario en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia de la cristiandad, ¿no? En Cristo, ¿no? Yo no estoy hablando de los que insinuaron ser de Dios, insinuaron estar en Cristo. Así que, hermanos, esto es lo que les puedo compartir a manera de introducción. Entonces, la unidad, hermanos, siempre tenemos que entender que la unidad es en un mismo sentir. La unidad es en un mismo sentir, no en una misma forma, porque hoy en día y tristemente muchas iglesias sufren de una enfermedad llamada legalismo, sufren de la enfermedad llamado tradicionalismo, ¿verdad? Sufren la enfermedad de la religiosidad, en donde se procura una unidad de formas, una unidad de celo, una unidad, ¿verdad?, de conservar ciertas formas, ¿no? Y si no se cumplen, ya estamos fomentando o ya se está fomentando una fractura en la iglesia. No, hermanos, eso es una mentira, ¿verdad? La unidad tampoco es la unidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque todos pensamos diferentes. Todos vamos a pensar diferente, vamos a ver las cosas de manera diferente. La unidad, hermanos, se centra en la unidad del sentir. Ahora, sentir no me estoy refiriendo a un emocionalismo, no. Me refiero al sentir en amor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ciertos conceptos que habla acerca del amor, en donde el Señor dice que si tuvierais amor los unos con los otros, en esto conoceráis que sois mis discípulos. Y podemos ver, hermanos, en este versículo 42, que habla acerca de la unidad que tenían. En primer lugar, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En primer lugar, hermanos, tenemos que ver que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, perseveraban en lo que los apóstoles le decían, ¿no? Tristemente, hermanos, hoy en día hay una realidad tremenda de que tenemos que aprender a trabajar con la unidad de la persona que Dios ha traído o ha llevado a X iglesia, ¿verdad?, para ministrar. Siempre tenemos que entender que el pastor que llega a estar o el pastor en turno que llega a estar debe estar en unidad. Ciertamente Jesucristo ya no estaba y estaban los apóstoles y eran 12, ¿verdad? Para este entonces ya habían agregado a Matías y eran 2 hermanos que entonces todos estaban recordando las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es algo muy interesante, hermanos, de esta verdad, cómo ellos perseveraban y proyectaban la verdad de Jesús. Entonces, a eso me refiero. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? En lo que le enseñaban los apóstoles. Ahora bien, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es la enseñanza que Cristo dejó. Esa es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de Cristo. Ve todos los evangelios, haz un compendio de enseñanzas de Cristo y esa es la doctrina de los apóstoles, que eran llenos del Espíritu Santo, eran llenos del Señor
Y entonces, esa era la unidad, hermanos, una doctrina cristocéntrica, no una doctrina denominacional. No nos confundamos, hermanos, porque tristemente hay doctrinas denominacionales. ¿Qué quiere decir? Que están más fundamentadas, están más basadas en conceptos humanos. Entonces, tiene que ser la cristocéntrica. Y claro, se echa mano, ¿verdad?, de esas doctrinas, pero que sean siempre cristocéntricas, ¿no? Las formas no son doctrinas, hermanos. Las doctrinas son las enseñanzas esenciales de Cristo, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esas son las enseñanzas esenciales, las enseñanzas de los apóstoles. En segundo lugar, hermanos, una comunión unos con otros. Tristemente, hoy en día se fractura la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque no se ve la misma forma que se sigue siendo, o no piensa igual que yo, o no tiene el mismo estatus que yo, o solamente a las personas que tienen capacidad económica, pues yo le pongo mucha atención y les predico. No, hermano, la comunión unos con otros quiere decir el amor al prójimo, ¿verdad? Otra vez, por eso es lo que yo digo, que la doctrina de los apóstoles es el amor de Cristo en nuestras vidas, y la comunión de los unos con los otros es el amor a los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Entonces, en el partimiento del pan y en las oraciones, estaban conviviendo, hermanos, pero ojo, tristemente, a veces se confunde la comunión unos con otros con el convivio, con la comida, con el partimiento del pan. Ahora, el partimiento del pan muy probablemente era la cuestión de la cena del Señor, ¿verdad? También está esa aplicación o esa interpretación. Entonces, tenemos que ver esa situación, hermanos, pero había mucha convivencia, ¿no? Había mucha hermandad, pero todo basado, ojo, los apóstoles modelaban dicho ejemplo. Hermanos, la unidad que tenían los primeros cristianos era que sobrevino temor a toda persona. Tenían una reverencia tremenda de que Dios los veía siempre, que el Espíritu Santo los convencía de pecado, de juicio y de justicia. También, hermanos, en otro aspecto dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vuelve otra vez, ¿verdad?, el ejemplo. Esa es la cuestión, hermanos. Creo que tiene que haber esa ejemplificidad o esa vida de ejemplo de manera contundente, no autojustificada, no engañada, hermanos, no maquillada, una vida de ejemplo. Entonces, los apóstoles enseñaban, pero también dice que había ciertas experiencias, ¿verdad? No nos vamos a centrar mucho en las experiencias, pero lo tomo, hermanos, como características tangibles de alguien que está lleno del Señor. Ese es el mensaje que yo te quiero compartir, hermano, en esta hermosa tarde. Y miren, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ojo, hermanos, esta acción denota la acción que debe tener cada cristiano, y es cuando yo tengo comunión unos con otros, voy a estar pensando en el prójimo. Ojo, ¿quiénes vendían las propiedades? Los que tenían para apoyar a todos, y había una hermandad tremenda. ¿Por qué? Porque la unión con Cristo, la unión con el Señor, ya no te enfrasca en depender en las cuestiones materiales, sino que en ver por el bien del prójimo. Y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Entonces, hermanos, es pensar en el prójimo. Esa es la enseñanza, esa es la unidad de los primeros cristianos que podemos retomar y aplicar hoy en nuestras vidas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Iban todos los días al templo, hermanos. Hoy en día hay que estar rogando para que lleguen al templo, ¿ver? Pero creo, hermanos, que también les digo, faltan ejemplos, faltan consagraciones, pero constantes, no momentáneas, no de domingo en un culto donde se pasan a arrodillar al frente del altar, no. Una consagración constante y tremenda, hermanos. Y se iban a las casas, iban a convivir intencionalmente. Vénganse, ¿quiénes se van para allá? Yo voy para acá, los que están más cerca. Había una unidad tremenda y una sencillez de corazón. O sea, comían
con alegría y sencillez de corazón. No estaban viendo a ver qué comida es mejor, no estaban viendo que se coman mi comida, no estaban viendo en eso, hermano, no estaban viendo a ver que, cuál está más rica, no, este trajo uno más caro. Eso no fue, hermanos. Era una sencillez tremenda. Todos eran importantes. Esa es una verdad, hermanos, importante. Y bueno, la unidad de los primeros cristianos era alabando a Dios, comiendo, conviviendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que hermanos, aquí encontramos una estrategia básica o la forma de Dios o la esencia de Dios, porque las formas pueden cambiar, pero la esencia de Dios quiere decir ejemplos de vida cristiana, reacciones en la unidad, una unidad tremenda, y en base a esa unidad había adoración. Y la adoración, hermanos, entonces, a través de todas esas situaciones que pasaban, el Señor seguía atrayendo a la gente a la salvación de Cristo. Hermanos, podemos concluir que la unidad de los primeros cristianos era una vida centrada en Cristo, no en cuestiones humanas, hermanos. Así que esta es la enseñanza de hoy, esperando que sea de mucha bendición. Un fuerte abrazo, saludos, el hermano Eric Yael. Nos vemos, estamos en contacto.